Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Así es. Pues bien, vamos a retomar el libro de Benedicto XVI y vamos a hablar sobre un capítulo que Benedicto ha titulado El Evangelio del Reino de Dios. Ya hemos visto el misterio de Jesús, el bautismo de Jesús, las tentaciones de Jesús. Y ahora tenemos este nuevo capítulo, el Evangelio del Reino de Dios. Este es un capítulo bastante denso. Me ha sido muy difícil poder ajustarlo al tiempo, al corto tiempo que tenemos, pero vamos a tratar de comentar todo esto que habla Benedicto XVI sobre el reino de Dios. Pues bien, un saludo a todos los que nos están sintonizando en este momento a través de las ondas de Radio María Nicaragua, también a los que están conectados con la señal de El Esplendor de la Verdad y a quienes van a poder disfrutar de estos videos que quedan grabados en mi canal de YouTube. Me pueden buscar como Denise Oviedo y ahí les dejo el link, ¿verdad? El enlace para que puedan entrar. Pues bien, recordemos que ya Jesús había sido bautizado, había ido al desierto, ¿no? Las tentaciones de Jesús en el desierto. Y en este punto veremos cuando Jesús comienza su vida pública, comienza a evangelizar. Y dice San Marcos, el Evangelio de San Marcos, que cuando arrestaron a Juan el Bautista, hemos tenido un corte de fluido y por lo tanto también el internet. Ya le dije que espera un momento. Ok, estamos retomando nuevamente señal, disculpa, ¿verdad? Hemos tenido un corte del fluido y por lo tanto también pues la señal se nos vio afectada. Pues bien, estamos retomando. Les decíamos que Jesús, cuando fue arrestado, se marcha a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Y decía, San Marcos capítulo 1, versículo 15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. San Marcos habla de que Jesús está predicando el Evangelio. Y también San Mateo. San Mateo habla en el capítulo 4, versículo 23, diciendo que Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del reino, curando las enfermedades y las dolencias del pueblo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el Papa Benedicto XVI dice que ambos evangelistas definen el anuncio de Jesús como evangelio. Esto es importante. El término evangelio formaba parte del lenguaje de los emperadores romanos. Y así se les llamaba a las proclamas que hacían los emperadores, ya que lo que procedía del emperador, recuerden que el emperador era el Dios sobre la tierra en ese momento, y todo lo que él dijera, lo que él proclamara, era, por así decirlo, una buena nueva. Eso es lo que significa el evangelio. Entonces, el emperador, cada vez que proclamaba o anunciaba el evangelio, daba a entender que él daba un mensaje salvador. No era solo una noticia, sino algo que transformaba el mundo
para hacer el bien. Esto es paradójico. Sabemos que muchos emperadores no hacían mucho el bien. Se creían dioses, claro está, pero de ahí que hacían el bien, bueno, no lo hacían. Pues bien, los evangelistas toman este término evangelio. Imagínense, algunos van a decir, ¿y por qué está utilizando, por qué usan los evangelistas este término pagano? Porque van a decir, este era pagano, porque si lo usaban los emperadores, esto era un término que nada a ver con esta nueva fe. Pero esto fue adrede, por decirlo así. El Espíritu Santo lo provoca o permite o hace que el escritor inspirado, el evangelista, utilice ese término. Primero porque iba a ser fácil de entender que los emperadores proclamaban un evangelio, su evangelio, que para ellos era su palabra de Dios, porque ellos eran Dios, según ellos. Pero ahora aparece un Jesús que proclama un evangelio. Sí, pero que en realidad Jesús sí tiene todo el derecho de proclamar evangelios, porque Él sí es Dios. Y en realidad se trataba de un mensaje con autoridad, que no es solo palabra, sino también realidad. Hay que distinguir eso. Lo que los emperadores anunciaban, el evangelio de los emperadores, eran palabras nada más, proclamadas por un ser, una criatura mortal, efímera, que no era Dios. Mientras que Jesús proclama el evangelio de Dios, es un evangelio que tiene una palabra con autoridad. Por eso San Marcos habla del evangelio de Dios, porque solo Dios, con su palabra, es que puede salvar al mundo. No los que se creen dioses, ni semidioses, ni nada que ver. Ese es el gran error de muchos que ostentan en algún momento algún poder, que a veces se creen dioses. Pero no. Dios solo hay uno. Dios Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. Pues bien, a este respecto podemos ver que el término reino de Dios es recurrente en la Biblia y específicamente en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque, bueno, mejor dicho, es en el Nuevo Testamento, porque el reino de Dios, quien proclama el reino de Dios, es Jesús. Y esto lo hace a partir de los evangelios, que narran todo lo que dijo Jesús, el obrar y decir de Jesús, toda su vida pública. Y en este aspecto, Benedicto XVI dice que la expresión reino de Dios aparece en el Nuevo Testamento 122 veces. Bastante. Recordemos que el Nuevo Testamento está constituido por los evangelios, que tenemos los tres sinópticos, que son Mateo, Marcos, Lucas, y el evangelio de Juan. Esos son los 4 evangelios. Además de eso, vamos a tener las cartas paulinas, así como algunas cartas que no son de San Pablo, como los hebreos, y también las cartas apostólicas, como de Pedro, de Santiago, de Juan, el Apocalipsis. Pues bien, eso es el Nuevo Testamento. Es la predicación de los apóstoles, básicamente. Los evangelios, que es la predicación de Jesús, y después la predicación de los apóstoles. Entonces, el término reino de Dios aparece 122 veces. Y de esas 122 veces, 99 se encuentran en los evangelios sinópticos. Y en el de Juan, no. En el de Juan casi no aparece esa expresión. ¿Y por qué? Bien, Benedicto XVI da una explicación magnífica, por eso yo los invito siempre a buscar el libro Jesús de Nazaret, porque ahí Benedicto XVI profundiza muchas cosas
que yo, por cuestiones de tiempo, no puedo hacer. Pero sí, Benedicto XVI habla de que en los tres evangelios sinópticos, el eje, por así decirlo, presentan la predicación de Jesús. Y el eje de la predicación de Jesús antes de la Pascua es el anuncio de Dios, el anuncio del reino. Eso es lo que viene a hacer Jesús después de su bautismo. Pero el Evangelio de Juan, recordemos que el Evangelio de Juan es muy diferente a los sinópticos. Por eso los sinópticos se encierran en un solo grupo porque son muy parecidos en su estructura. El Evangelio de Juan no es como los sinópticos, es un poco más teológico y por lo tanto tiene que presentar más, por así decirlo, ya presenta de una forma más específica el origen de Jesús, así como también la pasión, la muerte. San Juan se extiende más en eso, centraliza su mensaje en Cristo que va a sufrir su pasión, muerte y después su resurrección. Entonces, el eje de la predicación de Jesús antes de la Pascua era el anuncio del reino. Pero después de la Pascua, es decir, cuando ya Jesús resucita y asciende a los cielos, quienes quedan predicando son los apóstoles. Entonces la predicación apostólica. Y ellos entonces centran su predicación en Cristo. Es decir, hacen una presentación cristológica. Todo está en torno a Cristo, lógicamente porque ellos ya han entendido el mensaje y ya comienzan a proclamar, ¿no?, a este Cristo que había muerto y que ahora está resucitado y que vive. Ese es lo que presenta el Nuevo Testamento. Un Dios, un Jesús que vive, que es Dios, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero aquí vienen, por decir, algunas cuestiones, ¿no? Porque dice Benedicto XVI que hay muchos estudiosos que, si bien es cierto, algunos ven en Jesús un personaje histórico, hay otros que lo ven como un personaje místico o como inclusive algunos dicen que Jesús en realidad no era hombre, que aparentaba ser hombre, pero que era un ser divino y que era en apariencia un ser humano. Entonces hay un montón incluso de herejías que la Iglesia ha condenado, porque hay muchos estudiosos con esa gran cabeza que tienen, que a veces se pierden, se extravían. Y Benedicto hace, por así decirlo, alusión a algunos, ¿no? A algunos, no a todos. Yo solo voy a hablar de uno, y es el caso del modernista católico Alfred Loisy. Y él decía que Jesús anunció el reino de Dios, pero a nosotros nos ha venido y nos hemos quedado con la iglesia. Es una expresión bastante, por así decirlo, dañina. ¿Por qué? Porque dice, en lugar de tan esperado reino de Dios, que eso fue lo que Jesús había anunciado, el reino de Dios está cerca, ya viene el reino de Dios, conviértanse y crean, y todo el mundo emocionado porque ya venía el Mesías y el reino de Dios, y ya venía la Jerusalén celeste y todo lo demás. Pero ocurre que todavía no, sino que vino algo diferente, que vino la iglesia. O sea, que Jesús no vino a instaurar el reino de Dios entonces, sino que vino y dejó a la iglesia. Y que Jesús se fue y nos dejó a la iglesia. Una iglesia que algunos, ¿verdad?, opositores dirán que se dice que es divina, pero es más pecadora que otra cosa. Pues bien, hay muchos estudiosos que afirman eso, entonces que el mensaje de Cristo se desvirtuó, que la iglesia ha venido a desvirtuar el mensaje de Cristo, que el mensaje era el reino de Dios. Ah, no, pero la iglesia ha venido con otro mensaje diferente. Pues bien, la pregunta, dice Benedicto XVI, aquí la pregunta sobre la iglesia no es la cuestión principal. Ese no es el punto, sino
que es la relación entre el reino de Dios y Cristo. Es ahí donde nosotros tenemos que ahondar. El reino de Dios y Cristo. ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? ¿Y qué función entonces tiene la iglesia después de todo eso? Entonces hay una entramada de dificultades que han puesto muchos estudiosos al punto de que es común decir, yo creo en Cristo, pero yo no creo en iglesia. ¿Ah? O algunos incluso dicen, yo creo en Dios, pero yo no creo en Jesús. Y ahí tenemos un montón de corrientes que se han venido derivando inclusive de los mismos protestantes y otras líneas inclusive que no son ni cristianas. Pues bien, a este respecto, Benedicto XVI hace un estudio sobre cómo se ha venido interpretando o cómo se interpreta la palabra reino en la historia de la iglesia. Y habla de tres dimensiones, de tres formas de interpretación. En primer lugar, habla de la dimensión cristológica. En segundo lugar, de la dimensión mística. Y en tercer lugar, de la interpretación eclesiástica. Bien, entonces vamos a hablar en primer lugar de la dimensión cristológica de la palabra reino. Orígenes, este padre de la iglesia, había descrito a Jesús como el reino en persona. Decía, Jesús mismo es el reino. Eso es lo que decía Orígenes. Cuando Jesús dice el reino de Dios está cerca, se estaba refiriendo a Él. Él es el reino. O sea, el reino no es una cosa, no es un lugar, no es una institución, no. El reino es una persona, es Jesús. Y entonces esta es, por así decirlo, una dimensión cristológica cuando hablan sobre el reino. También existe otra dimensión, dice Benedicto XVI, que es la dimensión mística. Esta considera que el reino de Dios se encuentra en el interior de cada uno de nosotros, en el interior del hombre. Esta corriente fue también iniciada por Orígenes, ¿sí? También. Orígenes tiene un tratado sobre la oración. En un escrito dice, quien pide en la oración la llegada del reino de Dios, ora sin duda por el reino de Dios que lleva en sí mismo y ora para que ese reino dé fruto y llegue a su plenitud. Esa es la dimensión mística. O sea, el reino de Dios está dentro. Esto es algo parecido cuando decimos, o cuando decía San Agustín, yo buscaba a Dios fuera, mas no sabía que Él estaba adentro, ¿no? Lógicamente los místicos utilizan mucho esta imagen de decir, Dios vive en mí, es Dios quien vive en mí. Entonces el reino de Dios está en mí también, muy cercano, está adentro, íntimo. Pues bien, esa era la segunda dimensión, la dimensión mística. Y la tercera dimensión es una interpretación eclesiástica, quiere decir, tiene que ver con la iglesia. En esta interpretación eclesiástica, el reino de Dios y la iglesia se relacionan entre sí de diversas maneras y estableciendo entre ellos una mayor o menor identificación. Es decir, que en esta dimensión eclesiástica, el reino de Dios y la iglesia vienen a ser casi lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de estas interpretaciones es la correcta o la que está errada? Pues bien, en el libro, Benedicto XVI sigue profundizando y va viendo más contenidos del mensaje de Jesús y cómo estas dimensiones tienen validez en ciertos momentos, o un tipo de dimensión tiene mayor peso o mayor validez en algunas expresiones de Jesús
y lógicamente es un trabajo, ¿no?, de estudio, un trabajo de estudio. Ahora, vienen aquí, Benedicto XVI presenta, por así decirlo, desviaciones, ¿no? Porque muchos pensadores, muchos exégetas, muchos teólogos han venido a interpretar de algunas formas muy diferentes, ¿no?, esto del reino de Dios. Algunas válidas, algunas no, algunas con una mala influencia también. Pues bien, dice Benedicto XVI que se ha extendido en amplios círculos de la teología católica, sí, una reinterpretación secularista del concepto de reino. Es decir, apartar lo religioso, la iglesia, y dejar nada más algo que dependa solamente del hombre. Entonces, el concepto de reino se ha venido degradando. Y dice, antes del concilio, estamos hablando del Concilio Vaticano II, dominaba esta corriente que era el eclesiocentrismo. ¿Qué quiere decir eso? Que se proponía a la iglesia como el centro del cristianismo. Sí, hasta el punto de que si no estabas en iglesia, pues bueno, eras cristiano. Pero ya con el concilio, ¿verdad?, se pasa después al cristocentrismo, donde se presenta a Cristo como el centro de todo. Algunos dirán, pues claro, estamos bien, es que así es. Pero el problema del cristocentrismo es que no unía a todas las religiones, porque lo que dice Benedicto XVI es que pretenden, ¿verdad?, unir a todas las religiones en torno a algo. Y entonces comenzaron hablando de eclesiocentrismo, pero no se puede, porque la iglesia es una, no son varias, no pueden haber varias iglesias. Después pasan al cristocentrismo, ¿sí? Pero no es el problema solo la iglesia, dicen algunos, sino que también Cristo pertenece solo a los cristianos. Y no, nosotros queremos hacer algo donde entre todo el mundo. Pues bien, después más tarde se avanza al teocentrismo. Es decir, todas las religiones que crean en Dios, que puedan, ¿verdad?, unirse y con ello haya una comunión de todas las religiones. Pero aún así no se ha alcanzado esa meta. ¿Por qué? Porque el Dios de uno no es a veces el Dios de otro. No podemos decir, por ejemplo, que el Dios, por ejemplo, Buda, por ejemplo, no es el mismo Dios del cristianismo o el mismo Dios del Islam. Entonces, ahí tampoco el teocentrismo arreglaba todo. Entonces, esta corriente, una corriente teológica católica, vino y comenzó a decir, ¿y por qué no pasamos al reinocentrismo? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahí el centro va a ser el reino. El reino. Y entonces, ¿qué pasa? Ya ahí no estamos hablando de algo específico de una religión. Cada religión puede tener siempre su identidad, sus normas, pueden conservar sus tradiciones, vivir sus cultos, no hay ningún problema, pero que trabajen todas esas religiones por el bienestar del mundo, que lo primordial entonces en las religiones ya no sea Dios, el culto a Dios, la liturgia, no, nada de eso, sino que sea, lo primordial sea la paz, la justicia, el respeto de la creación. Y esto que está hablando Benedicto XVI, ¿no les parece que es como la nueva moda que hay ahora? En que de un tiempo para acá se ha venido hablando más de la ecología, de la importancia de todos los animales, no solamente los seres humanos. Y entonces hacen como, engloban una melcocha de todo, ¿no? Y de repente vemos a gente que viene y dice, bueno, yo no creo en iglesia, no soy ni católico, no soy ni evangélico, no soy nada, pero soy religioso.
¿Ah? Creo en el universo. ¿Ah? Entonces ahí ya tenemos un grave problema, porque dice Benedicto XVI, ya cuando el fin principal no es Dios, sino es que es el reino, un reino material, la creación. Entonces ya no se necesita a Dios. Incluso Dios estorba, porque ahora quien tiene el poder en sus manos es el hombre, el que puede crear y modificar ese reino. Pues bien, esto lógicamente que es contrario a la fe. Claro, porque Jesús ha anunciado el reino de Dios. Anuncia el reino del Dios vivo, que es capaz de actuar en el mundo y en la historia de modo concreto. Entonces, no deben ser esas alucinaciones que muchas veces, ¿no? Y se los digo especialmente porque hace poco esta agencia CENIC publicó una encuesta que se hizo alrededor de todo el mundo, y me llamaba mucho la atención de que en esa encuesta se decía de que aquí en Nicaragua, no sé a quién encuestaron, decían que preguntaron si era católico, lógicamente a católicos le preguntaron si por lo menos iba una vez a la semana a misa. Y según esta encuesta, el 45% dijo que por lo menos iba una vez a la semana a misa. Compartía con otro amigo que estos datos, bueno, yo lo compartí en mis redes, ¿no? Y le pregunté a todo el mundo que si creían, qué pensaban de esos datos, y todo el mundo decía claramente, o sea, todo católico que va a la iglesia sabe muy bien que no es cierto que de todos los católicos el 45% vaya por lo menos a la misa dominical. Eso no es cierto, es falso. O sea, esa encuesta, si a algún católico que andaba por la calle se le cruzaron enfrente y le dijeron, ¿usted es católico? Sí. ¿Y va a misa por lo menos una vez a la semana? Sí, claro que me va a decir sí, no va a decir que no. Hay algunos honestos que van a decir, no voy por allá, voy a un bautizo, voy a una boda, cosas así. El honesto. Pero hay algunos que se dicen que son católicos y no se aparecen a misa. Y así hay un montón. Claro. Y entonces, haciendo números, sabemos que eso no es real, que los números caen vertiginosamente. Haciendo números así, abuelo de pájaro, podríamos hablar que andamos en un 5% tal vez de católicos que van a misa. Y el resto, bien, gracias. Pero es por lo mismo, ¿no? Que todo viene y tiene una razón de ser. ¿En qué? En que queremos tener una religión a nuestra medida, a nuestra conveniencia. Y cuando ya no nos conviene, entonces no me sirve, me voy, me salgo, me voy a otra. O mejor, no estoy en nada, estoy mejor. Yo creo en Dios. Y en esa encuesta, a esas mismas personas que no van a misa, ese montón, les preguntaron que si se creían religiosos. Y casi el 80% decía que sí, que eran religiosos, pero no van a misa. No participan en ningún acto de culto, ni al Vía Crucis los viernes. Van a miércoles de ceniza, sí, pero una vez al año. Pero una vez al año no. Eso no cumple. Si va una vez al año no se toma en cuenta como que sea un católico practicante. No. Tenés que asistir a misa dominical si sos católico. ¿Y qué pasa si no voy? Bueno, nada, solamente que si no vas a un domingo a misa, estás en pecado mortal y tenés que confesarte. Así de sencillo. Es que yo no sabía. Bueno, ahora sí lo sabés. Porque existen lo que se llaman los mandamientos de la iglesia. Si vos sos católico, debes conocer cuántos son los mandamientos de la iglesia, que son 5. Pero bueno, no es el punto donde yo quiero, ¿verdad?, ahondarme más. Pero sí hay que tomar en cuenta que todo esto que dice el Papa Benedicto XVI, que de estas ideologías y estos pensamientos que muchos estudiosos se desvían, comienzan a hacerlos caer al resto, a las masas. E incluso muchos católicos se creen un montón de cosas.
tergiversadas. Y este no es el reino que anuncia Jesucristo. No, dice, claro que no. Incluso, dice Benedicto XVI, desde el punto de vista de su contexto histórico, el anuncio de la soberanía de Dios se funda en el Antiguo Testamento. Sí. Ahora algunos van a decir, ¿y qué tiene que ver citando la Biblia? No, estamos hablando del contexto histórico. O sea, el pueblo de Israel existió. Claro, el templo de Jerusalén existió. Hay arqueología, medios científicos que datan, escritos. Claro, todo eso existió. Jesús existió también, claro. Entonces, desde el punto del contexto histórico. Entonces, Benedicto XVI dice, el anuncio de la soberanía de Dios se funda desde el Antiguo Testamento. Ahí aparece en numerosos salmos. Hay unos salmos que se llaman de la entronización, donde se le da el poder, el honor y gloria solamente a Dios. Y podemos ver los salmos, por ejemplo, 147, el Salmo 93, el Salmo 96, el 97, el 98, el 99. Todos estos salmos se le llaman salmos de entronización, donde el pueblo de Israel acepta con actitud de adoración que Dios es Dios y no hay nadie por encima de Él. Y que Dios rige el mundo, el universo entero, desde el Antiguo Testamento. Y ya nosotros, ¿verdad? Con el Nuevo Testamento, la iglesia, nosotros creemos que Dios es todopoderoso, lo decimos en el credo, que Jesús es el rey del universo, el que rige todo, que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos. Entonces, la soberanía de Dios sobre el mundo no es que la estemos inventando ahora, eso siempre ha existido. Desde nuestros ancestros, nuestros abuelos y tatarabuelos. El reconocer que Dios es el que ordena todo, por quien somos, movemos y existimos, dice San Pablo. Gran problema ahora es que hay mucha gente que vive como si Dios no existe. Decía Benedicto, ya no se necesita. Incluso hasta Dios estorba. Al hombre moderno muchas veces Dios le estorba. Lamentablemente. Pues bien, recordar esas palabras del Deuteronomio capítulo 6, que dicen, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cuánta gente hoy primeramente no escucha a Dios? En este tiempo es cuando más debemos escuchar a Dios, pero la gente no lo escucha. No lee su palabra, para nada. No lee la Biblia. O que de repente va a ponerse a escuchar un mensaje de reflexión en internet. No, la gente prefiere estar escuchando cualquier otra cosa y no estar escuchando la palabra de Dios. Entonces es aquí donde vemos la crisis que tenemos en el mundo. De ahí proviene. Porque no es que Dios ha pasado de moda, no es que Dios ha dejado de actuar en el mundo, no. La soberanía de Dios sobrepasa el momento, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. No solamente fue ahí, no. La soberanía de Dios trasciende la historia. Y es absolutamente presente también. Es decir, trasciende pasado, presente, futuro, y es un presente. Dios reina hoy, en este momento Dios está reinando. Está presente en la liturgia, en los templos. Está presente como una fuerza, dice Benedicto XVI, como una fuerza que da forma a la vida mediante la oración y la existencia del creyente. Hoy que se ridiculiza al que cree. Hay gente que se burla de las personas que creen. Esa humildad y esa honestidad de tanta gente que incluso no es ni muy estudiosa, pero tiene una gran fe. Esa gente es más rica que cualquier otra, porque tienen a Dios.
Mientras que a nosotros nos han venido sacando a Dios. Nos vienen metiendo cada vez más cosas, más bulla, más ruido, más tecnología, más trabajo, menos tiempo para adorar, para orar. Nos están quitando a Dios. Ahora los trabajos no son 8 horas, son 10, 12, 16 horas diarias. ¿En qué tiempo? ¿Con qué tiempo vamos nosotros a buscar a Dios, a acercarnos a Él, orar, a compartir en familia? Ahora inclusive ni el domingo se respeta. Un domingo usted sale a la calle, es normal como cualquier otro día. Todo está abierto, todo el mundo está trabajando. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Hemos pervertido, por así decirlo, este mensaje de Jesús. De decirnos que tenemos un Dios, que no es un Dios ausente, o un Dios que ya se fue de vacaciones y ya no vuelve, que es un Dios que actúa en la historia, que actúa en el presente y que lo está haciendo hoy, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de los problemas que tenemos. Es un Dios que está actuando. Y el creyente, el hombre que cree, el que tiene fe, confía en ese Dios. Recordemos que esa fue una de las tentaciones de Jesús en el desierto. Dejar de confiar en Dios. Pero Benedicto XVI retoma nuevamente el punto del reino de Dios y dice, existe algo nuevo que se expresa sobre todo en las palabras de Jesús. Por ejemplo, dice San Marcos 1:15, está cerca el reino de Dios. O bien Mateo 12:28, el reino de Dios ha llegado a ustedes. O en Lucas 17:21, el reino de Dios está dentro de ustedes. Aquí se hace referencia a un proceso de llegada, de que este reino de Dios viene, pero que es actual, que actúa ahora y afecta a toda la historia. Afecta totalmente a la historia. Ese es entonces el mensaje de Jesús en cuanto al reino, que no viene a proclamar algo sin importancia, para nada. Jesús viene a decir, el reino de Dios está cerca, está aquí, está ahora. Muy bien, saludamos a todos los que nos envían sus mensajes. Ustedes saben que pueden enviar sus mensajes a la página El Esplendor de la Verdad, a la página de Facebook de Radio María Nicaragua, al WhatsApp de Radio María Nicaragua, y nosotros podemos también leerlos aquí, no hay ningún problema. Saludo a Benny Telles, buenos días, nos está sintonizando, está conectado ahorita al Facebook Live. Tenemos a Didier Monge, buenos días, Dios te bendiga, la Virgen te proteja, también a vos, Didier. Y un mensaje de Radio María, lo tenemos por ahí. Dice, gracias por su programa que nos instruye en las enseñanzas de nuestra fe católica y fortalece nuestra esperanza en este tiempo de Cuaresma. Saludos y bendiciones. Saludos, Dios te bendiga, hermano, hermana. Bueno, no puso su nombre. Sí tenemos que hacer mucho esfuerzo por rescatar el verdadero mensaje de Jesús. Muchas veces nos vamos por el sensacionalismo y nos gusta más estar escuchando cosas como todas oscuras, misteriosas, profecías, cosas que van a pasar. Y miren, esos videos tienen millones de likes. Monetizan con ese montón de likes. Y la gente se está creyendo mentiras. Y siguen a disque católicos que hablan del fin del mundo y de profecías raras y cosas que van a pasar y que al final no pasan. ¿Por qué a la gente le gusta el sensacionalismo? Pero cuando uno habla de la palabra de Dios, lo que dice el Señor, lo que dice el catecismo, lo que dice el magisterio de la iglesia, no, eso no me interesa. Para nada. Y ese es el problema que tenemos. Y lo tenemos dentro de la iglesia, dentro de nuestras comunidades, que no nos formamos también.
Por eso que gracias a Dios tenemos a Radio María Nicaragua, gracias a Dios tenemos medios a través de los cuales en redes podemos evangelizar y llevar esa palabra de Dios, tan necesaria en un mundo que tiene sed de Dios, hambriento de su palabra. Ojalá pues que este tiempo, como dicen los hermanos, nos sirva para reflexionar y abrirnos más a la palabra de Dios, a ver qué es lo que dice Dios en nuestra vida, en nuestro actual, en nuestro presente hoy, porque Dios tiene soberanía. Dios es Dios. Nos dicen de Radio María Nicaragua que quien nos escribía era doña Marta Silva. Saludos, doña Marta, hasta Canadá. Un gusto. Pues bien, el mensaje del reino recoge también a veces afirmaciones que expresan como que el reino de Dios es pequeño, sin importancia. Porque en el Evangelio aparecen, por ejemplo, dicen, el reino de Dios es como un grano de mostaza, pequeñito. Pero después se convierte en la más grande de todas, ¿verdad? De las plantas. Es como la levadura que ni se ve. Pero es una parte muy pequeña en comparación de toda la masa, pero es determinante para el resultado final. Entonces, a veces como que hemos minimizado, es que el reino de Dios, nada más como está en tu interior, no importa. No. Jesús viene y retoma. Por ejemplo, Lucas 17:20, Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 20. El reino de Dios vendrá sin dejarse ver. No van a decir, está aquí o está allá. Sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Señor. Con estas palabras, nuestro Señor Jesucristo se refiere a Él mismo. Él es el que está entre nosotros. Él es el reino de Dios. Y solo que no le conocemos. Ese es el problema. Que a veces nosotros no conocemos a Dios. ¿Y cómo le conocemos, hermano? Bueno, lea su palabra. Ahí está todo lo que ha dicho Jesús. La doctrina que nos ha dejado. Y todo el evangelio como tal. Si nosotros viviéramos el evangelio, fuéramos personas diferentes. A veces uno anda en la calle y las personas andan conduciendo sus vehículos como locos, insultando a uno que otro, muchos que andan robando, asesinando, otros que viven solo enojados, buscando tener pugnas con los demás, sumergidos en vicios. Son personas sin esperanza, que no conocen a Dios, no conocen ese mensaje del reino. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que recuperar ese mensaje. El reino, el evangelio del reino, con el cual nosotros vamos a tener una nueva forma de vida en la que podamos ser los unos y los otros verdaderos hermanos. Y no hablo de una fraternidad sin Dios, porque ese es el problema. Ahí andan hablando de que una fraternidad, inclusive de unión de iglesias, donde todo el mundo crea, como dice el Papa Benedicto, en un reino etéreo, ficticio muchas veces, y donde no hayan responsabilidades, donde no haya un culto a Dios, a un Dios que nos exige un culto específico. O sea, yo soy Dios, y como tal, Dios necesita ser adorado. Y nos dijo además, evangelicen. Cuando Jesús se fue, dijo, vayan por todo el mundo, evangelicen. O sea, tenemos que hacerlo. No es solamente que seamos buenas personas. Sin Dios no podemos ser buenas personas, lamentablemente. Pero hay muy buenas personas, y hay más buenas personas, inclusive que no están dentro de la iglesia. La plenitud del hombre, la integralidad, la tiene cuando está unido a Dios. Yo soy la vid, dice el Señor, ustedes las ramas. Sin mí ustedes no pueden hacer nada. Así de sencillo. Jesús nos dice, vivan su vida como puedan y sean buenos ahí como puedan, ahí van. No. Jesús es tajante. Sin mí
ustedes no pueden hacer nada. Está bien, pues queremos a Jesús, pero no queremos nada con la iglesia. ¿Cómo? Tienen que pasar por la iglesia. Jesús la ha dejado. No hacerle caso a la iglesia es no hacerle caso a Jesús. Pero hay gente que va en contra de eso, ¿no? Se pelea. Pues bien, ese reino de Dios es un reino que actúa. Por ejemplo, cuando Jesús dice, si yo echo a los demonios con el dedo de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esto es de Lucas 11:20. El dedo de Dios. El dedo de Dios es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Pues bien, hermano, el tiempo, como les decía, es bastante corto. Vamos en el siguiente capítulo a hablar del sermón de la montaña. Es bellísimo, especialísimo, no se lo pueden perder. Benedicto XVI hace una reflexión, un análisis, y bueno, hay tantas cosas que yo no puedo decirles, no, en el tiempo que tengo no puedo. Por eso busquen el libro. Ya me han preguntado, ¿y el libro dónde está? Bueno, descárguenlo de internet. Libro Jesús de Nazaret de Benedicto XVI. Ahí está, totalmente gratis. Usted puede leerlo, lo puede después imprimir, si quiere leerlo y tenerlo en físico, como quiera. Pero lo más importante es que abramos nuestro corazón a Dios. Y que las cosas no las tengamos solamente para que nos aprendamos y seamos cabezones, no. Es para que seamos mejores. Para que nos convirtamos y seamos mejores seres humanos, mejores padres de familia, mejores esposos, mejores hijos. Ese es el objetivo. Ya para finalizar, un saludo a todos. Nos están sintonizando desde Chinandega. Bendito sea Dios que la señal llega hasta Chinandega y esperamos que llegue a muchos lugares más allá en toda nuestra Nicaragua. Y recuerden que Dios nos ama, que Él quiere lo mejor para nosotros. Solo quiere que le abramos nuestro corazón, que lo busquemos a Él y que confiemos en Él. Que el Señor les bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.